Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes y cada uno de los que están en este lugar, a todos aquellos que también nos están viendo por nuestras diferentes redes social, Facebook y todas las plataformas YouTube que tenemos. Hoy vamos a trabajar, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a predicar el santo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, partiendo teológicamente desde el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versos del 16 al 20. Y vamos a leer, los que están en su casa y tal, lo van a leer desde ahí en la pantalla. Y nosotros también aquí lo vamos a leer. Dice, si eran con las cosas tan bonitas que me encontré esta semana leyendo esto, orando a Dios para el mensaje de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesucristo les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesucristo se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús. Muy bien, gloria a Dios. Ahí, para darle algo de introducción, el Evangelio de San Mateo es un evangelio escrito básicamente para judíos. Quien lo escribió, Mateo o Leví, el recaudador de impuestos, era un hombre con férreas convicciones judaicas. El hombre tenía un concepto del judaísmo muy fuerte y al mismo tiempo fue uno de los primeros que saboreó la gracia de Dios sacándolo de la religión. Porque recuerden que Mateo, cuando el Señor Jesús lo llamó en el Evangelio de San Mateo capítulo 9, él era un discriminado, él era un aislado, él era un menospreciado, él era un odiado. Entonces, él conocía de primera mano todo lo que pasaba directamente con su nación, con el pueblo, y conocía de primera mano, arraigado a su cultura, a cómo lo criaron a él, arraigado a sus convicciones frente a la religión. Entonces, este evangelio es una carta apologética de quién es Jesucristo. ¿Saben qué significa la palabra apologética? Apologética es defensiva. Es una carta que defiende supremamente el concepto de la tradición o de la ascendencia del Señor Jesucristo para demostrarle a los judíos lo que era Él, quién era Él, de dónde provenía Él físicamente, según la carne, y de dónde provenían su familia. El Evangelio según San Mateo, el domingo estudiábamos quién fue José, el padre putativo de Jesús. Él, según la historia, según la Biblia, según el Evangelio según San Mateo, José era quien debería estar reinando en este momento, en el momento que Cristo vino acá a la tierra. Entonces el Evangelio según Mateo es una carta defensora, es una carta... Leo. Yahweh conoce tus pensamientos. El Evangelio según San Mateo es una carta defensora de la persona de Jesucristo, de la deidad de Jesucristo. Actualmente, hablando ahorita en este momento, hay personas y teólogos que difieren de que esta porción que estamos leyendo hoy sea una porción inspirada por el Espíritu Santo. Hay gente que dice que esta porción de la Escritura se le añadió después en el canon bíblico para defender, las personas que dicen eso es para defender su postura teológica acerca de la unicidad o de la Trinidad de Dios. Un día de estos quiero enseñarle a ustedes acerca de la unidad en la Trinidad, lo que la Biblia muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo se manifiesta la triunidad de Dios, cómo se mueve, lo que dice en Deuteronomio capítulo 6 acerca de: oye Israel, Jehová uno es, Jehová tu Dios es.
a Él solamente adorarás, a Él solamente servirás. Como en el nombre Yahweh está la Trinidad. Como en ese libro está manifiesto las tres personas que implican nuestra deidad, nuestro Señor y nuestro Salvador, el único Dios verdadero. Entonces este libro es una apología, una defensa de quién era el Señor Jesucristo, su encarnación, su vida, lo real de su estancia acá en la tierra. Amén. ¿Sí me da a entender? Si no, pues ahí vamos. Muy bien. El tema de hoy lo hemos llamado una encomienda que transforma. Una encomienda que transforma. Para poder seguir con este título, yo no soy muy bueno para colocar títulos. Hay personas que colocan títulos en los... ¿Cómo? Encargo. Un encargo que transforma, un encargo que transforma. Yo no soy muy bueno para colocarle... ¿Qué mamita? ¿Llegó brava o qué? Llegó haciendo escándalo, llegó apenas para la ofrenda, mamita. Bueno, muy bien. Yo no soy muy bueno para colocar nombres en los discursos y demás. Hay gente que coloca unos nombres súper atractivos y uno ve el nombre de una predicación y se mete. No soy bueno para eso. Y va y lo mira y no es sino nombre, no es sino, oiga pues. Listo, muy bien. Encargo que transforma. Encargo. Lo que pasa es que yo dije encomienda, pero es encargo. Encargo que transforma. Póngale pues cuidado. Néstor, te voy a hacer una pregunta. Si yo te digo a ti, Néstor, hazme el favor y le entregas este cuaderno a Nanis. Pero mientras vas y se lo entregas, ahí dentro de ese cuaderno está la fórmula para ser multimillonario. ¿Usted qué hace? Calladito va y se lo entrega. ¿Sí o no? Calladito va y se lo entrega. Nani, mira, aquí le mandaron la fórmula para ser multimillonaria. Yo no lo vi. Vea la otra posición. Yo se la entrego, pero me da el secreto. Que yo otro hermano aquí dice, yo le arranco la hoja y que sea lo que Dios quiera para ella. ¿Sí o no? Les voy a comentar algo, mire. Resulta que a nosotros, el Señor Jesucristo, nos entregó la fórmula para ser multimillonarios. No es doctrina de prosperidad. No, no es. Ya, ¿cuánto tiene que dar? Me preguntan acá. Sí, señor. Siembre 5 millones y en 4 meses no va a tener nada. Póngale pues cuidado. A usted y a mí, Dios nos entregó un libro para que a donde quiera que nosotros vayamos, le digamos a la gente la fórmula para ser multimillonarios. Resulta que el juicio de valor que da la riqueza es lo que usted y yo estamos acostumbrados a ver. Me voy a explicar. El juicio de valor. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos hablan de riqueza, de ser multimillonarios, automáticamente ¿con qué lo asociamos? Con plata. Millonarios no solamente quiere decir a nivel económico. Yo conozco gente súper recontra, hiper, mega millonaria a nivel de salud. El solo hecho de que una persona no tenga que ir al médico por nada del mundo ya es una ganancia invaluable. El solo hecho de que usted tenga, mira, iba a colocar el ejemplo de respirar. Yo trabajé con una empresa de oxígenos que uno a veces no puede decir nombres que porque lo multan, que no sé qué, con Praxair, con oxígenos de Colombia. Y a mí me tocaba repartir oxígenos, pipetas de oxígeno para personas que tenían problemas de respiración. Y a mí me impactó mucho dos personas que yo les vendía a ellos, pues yo les vendía, no, les entregaba el oxígeno porque eso lo paga su entidad promotora de salud. Hubo dos personas que a mí me parecían extremadamente pobres y eran multimillonarias. En la ciudad de Bogotá había un señor que le decían, en la empresa donde yo trabajaba le decían cabeza de pelota. Es un señor que ese señor tenía por ahí unos 2.500 taxis o más. El señor tenía edificios, el señor tenía
nadaba en dinero y no era consciente de eso y les voy a decir por qué. Estaba en un cuarto piso, él departiendo con su familia en diciembre y se cayó. Cuando se cayó se golpeó el cerebro. A él le decían cabeza de pelota porque parecía una pelota estripada. O sea, a él le sacaron, le abrieron aquí este pedazo acá, el occipital, y le sacaron medio cerebro, literal. Entonces volvieron y le colocaron la piel sin el hueso. Entonces parecía una pelota estripada. Y resulta que este señor lo tenían con oxígeno. O sea, su corazón solito latía, ta. El problema era el cerebro. Pero físicamente el tipo respiraba y demás. Siempre que yo iba a colocarle el oxígeno a él, porque cuando uno repartía eso tenía que colocar la pipeta de oxígeno y tal. Entonces resulta que yo le colocaba la pipeta de oxígeno a ese señor. Y entonces me llamó, una vez que me marcó duro eso, fue el día que yo me enteré que tenía mucho dinero. En esa época, tenía una niña de 4 o 5 años. Tenía más o menos la misma edad de mi hijo en esa época. Pues imagínate el señor, un vegetal, ahí en la cama, le pagaban enfermera las 24 horas del día. Era una habitación aséptica, limpiecita, una habitación de hospital en la casa. La niña le jugaba encima, le hablaba, le daba picos y el tipo ahí. Estaba muerto en vida. Y toda la plata que el tipo tenía, la disfrutaba su esposa, su hija, sus hermanos. O sea, todo el mundo, menos él. Yo pensé una vez que el tipo me escuchaba. Como yo soy evangélico, yo oré por él. Y yo oré con la película de que el tipo le va a crecer el cerebro y ya no le van a decir cabeza de pelota. Y yo oré en el nombre de Jesús porque el tipo, algo pasara, un milagro pasara, o recibiera la sanidad, o se muriera, algo pasara. No. Ustedes están acostumbrados a que yo mate a la gente cuando oro. No. Yo oré por el tipo, por el Señor, por este hombre, este varón. No ocurrió nada, pero ese día yo entendí para qué la riqueza. ¿Para qué preocuparse tanto por mamón? La esposa de ese hombre era una pobre infeliz, porque él no le servía como marido. Y no le daban la plata a ella porque decían, se la va a gastar con el mozo. Entonces, figúrate todo lo que había alrededor de esas riquezas. Ese es uno que me marcó profundamente. Otro señor que me marcó profundamente era un tipo que vivía a las afueras de Bogotá, inmensamente rico. El mismo señor me decía, yo no sé ni lo que tengo. Inmensamente rico. Y él me decía a mí, Alexander, yo quisiera hacer lo que usted hace. Porque una vez llegué comiéndome un chorizo así, con papas y tal, eso me escurría la grasa. Y el tipo me decía, yo a usted lo envidio. Yo quisiera comerme lo que usted se come. Yo quisiera tener esa esposa que usted tiene. Él me decía, hay tres cosas hay en la vida, cantaba él. Salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que las cuide, que las cuide. Siempre que yo llegaba, me cantaba esa canción porque yo le hablaba de mi esposa, le hablaba de mi hijo. El tipo me veía cargando las pipetas de oxígeno y me decía, no, la salud que usted tiene, yo a usted lo envidio. Y yo le decía, pues yo tengo dos. Lo otro usted me lo puede solucionar. Lo de la plática, usted me lo puede solucionar. Endóseme cualquier cosa de las que usted no sepa que tiene. Cuando yo le decía eso, y mismo cambiaba el tono. ¿Cuál era su Dios? ¿Sí o no? No les voy a hablar de plata, sino que les voy a hablar de una encomienda. Les coloqué el ejemplo de estas personas, de un encargo, de estas dos personas, porque lo único que eran tan pobres que lo único que tenían era plata. No tenían salud. Yo sé que usted va a decir ahorita porque usted y yo estamos alcanzados para pagar los servicios. Ay, no, yo quisiera ser tan pobre como él. Cuando yo experimenté eso, no lo quiero vivir. Yo no. No. Ese señor, a mí me daba tristeza con ese señor. Tenía un nombre como griego. Eucráteles, no sé qué. Un nombre raro ahí, señor. Y resulta que a ese señor le teníamos que llevar 4 y 5 balas de oxígeno de 6 metros cúbicos todos los días. Todos los días.
porque a él no le servía el oxígeno de concentrado de esa máquina que produce oxígeno, no le servía, le atacaba el pecho, o sea, peor. Entonces todos los días había que cambiarle a él las balas. Nada, él hablaba así, porque eso le quema esta vuelta. Gente que no, lo único que tienen, pobres, tan pobres que no tenían sino plata. Yo dije, no, yo no quiero eso. Cuando viví eso, empecé a entender lo que Dios quería hacer con nosotros, conmigo. Cuando Él me decía, yo lo envidio a usted, yo pensaba dentro de mí, y yo a usted, porque no había entendido. Cuando Dios me abrió los ojos, dije, claro, la riqueza no es eso. Muy bien. Resulta que el Señor Jesucristo, enseguida les voy a decir qué tan grande es lo que tenemos usted y yo, que es el secreto para ser multimillonarios. Yo a él le dije, mire, don Pericles, Euclides, Eurípides, mire, don señor, yo le tengo a usted una noticia. Yo le quiero anunciar a usted la vida que va después de la vida. La verdadera vida, lo eterno, lo que nunca se le va a perder, donde usted no va a pagar la cantidad de dinero que paga exorbitante porque le conecten pipetas de oxígeno. Él muriéndose asfixiado y apegado al dinero, apegado a la plata. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado apegados a algo acá en la tierra que nos impide acercarnos a Dios, que nos impide conocer a Dios? Y no estoy hablando porque esta es una iglesia estrato medio bajo. Esta no es una iglesia que tengamos plata. Pero podemos estar apegados a un sentimiento hacia algo o hacia alguien. Podemos estar apegados, cuando digo un sentimiento, no es solamente, ay, cómo te amo. No, un resentimiento. Podemos estar apegados a una frustración. Podemos estar apegados a cualquier cosa que nos va a quitar a Dios del primer lugar de nuestro corazón. Y cuando estamos angustiados y afligidos, empezamos a decir, Señor, si tú estuvieras conmigo. ¿Por qué si tú estás conmigo? Me está pasando esto. Enseguida les voy a decir, cuando usted y yo nos preguntamos eso, no estamos convencidos de que Dios esté con nosotros. Entonces, el apóstol Mateo escribió este libro haciendo una defensa de quién era el Señor Jesucristo. Y yo quiero hablarles a ustedes de un encargo que transforma. Cuando a usted Dios le da un encargo, se lo da para que el primer transformado sea usted. Cuando usted realmente es transformado por el poder de Dios, sin usted necesidad de hablar, sin usted tener necesidad de decir, su entorno va a empezar a cambiar. Le decía yo a una persona que evangelizaba en estos días, el día que usted acepte a Cristo en su corazón y usted empieza a cambiar usted, su entorno automáticamente va a cambiar, porque resulta que cuando usted recibe a Cristo en su corazón, su espíritu, el espíritu de Dios va a estar en usted y usted va a tener un espíritu superior al de las demás personas. No para que sea orgulloso, sino para que usted entienda que está en otro nivel. Pero nosotros todavía estamos arraigados y aferrados a nuestro pasado. El Señor Jesucristo cogió a sus discípulos y estuvo 3 años y medio, 3 años largos con ellos. Y en esos 3 años tuvieron al mejor pastor, tuvieron al mejor líder, la mejor iglesia. Imagínense nosotros rogando para que la presencia de Dios esté aquí y ellos anduvieron con el dueño del chuzo. Y sin embargo, ellos no lo entendían. A veces a usted y a mí nos pasa eso. Y estando en esa condición, el Señor les dijo a ellos, no importa, vayan y hagan mi obra. Enseguida les voy a decir cómo es esto. Entonces hay 3 cosas de las cuales les iba a hablar. 1, el concepto, pues, o sea, el encargo. 2, lo que Dios hace. Y 3, cómo Dios lo va a hacer. ¿Listo? Bueno. En el verso 16 del Evangelio según San Mateo, del capítulo 28, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Este primer verso empieza a hablar de cosas muy interesantes. Dice, pero, el pero, quiere decir que hubo algo antes de eso que estaba mostrando una historia como paralela, o algo que venía en una línea y dice, pero ocurrió esto. Resulta que en el capítulo 28 se habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, la muerte más bien, la muerte de Jesús, el entierro de Jesús, la tumba de Jesús,
al estar involucrado el Imperio Romano, era una muerte política. Era una muerte que no era pequeña, era una muerte que implicaba los dos aspectos que aún hoy en día mueven la humanidad, la política y la religión. Ahí estaba Poncio Pilato, la política, el imperio, y los del Sanedrín judío, la religión. Ellos extorsionaron a unos soldados romanos. Ve qué tan raro que en ese tiempo había corrupción. Hoy en día casi no. Bueno, extorsionaron a los soldados para decirles a ellos que dijeran que los discípulos se habían robado al maestro. Y los discípulos sanos de todo lo que estaba pasando, de hecho asustados y metidos por allá cada uno en su cuento. Por eso aquí está el pero. Estaba ocurriendo una cosa a nivel de la ciudad de Jerusalén. Todo el mundo estaba alebrestado, todo el mundo, qué bochinche tan horrible había en ese momento. Dice, pero los 11 estaban ¿en dónde? En otro lado. Me gusta mucho porque aquí dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuándo Jesús les había ordenado a ellos que se fueran a Galilea? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar en eso? Aquí hay una cantidad de detalles espectaculares acerca del discipulado. Resulta que en el verso 10 de ese pasaje, en el verso 10, se encuentra María Magdalena y la otra María con Cristo resucitado. ¿Quiénes fueron las primeras mujeres que vieron a Cristo? Ellas dos, no fueron los 11, no fueron los discípulos, no fue la alta alcurnia espiritual. Resulta que las primeras que vieron a Jesucristo resucitado fueron dos mujeres. En esa época las mujeres no podían ir a testificar ante un juicio porque la palabra de ellas no valía. Jesucristo desde ese momento empezó a coger la tradición humana, las leyes humanas, los conceptos humanos y empezó a ¿qué? A voltearlos. Él le dijo a ellas, vaya y dígale a los hermanos que nos vemos en Galilea. ¿Qué monte? No sabemos qué monte. No sabemos cuál era. Lo único que sabemos es que es un monte que teológicamente sí tipifica dónde nos tenemos que encontrar con Dios, en los lugares altos, en el lugar de intimidad, en el lugar que Dios establece para adoración. Ahí no dice en qué lugar específico. Pero número uno, él mandó a dos mujeres a hacer un mandato que era netamente para los hombres. ¿Y qué pasó con estos muchachos? ¿Le creyeron o no le creyeron a las muchachas? ¿Le creyeron? No, ellos no. En el Evangelio según San Mateo, ¿qué pasó? En el Evangelio según San Mateo, ellos obedecieron a la voz de las mujeres y se fueron para donde el Señor Jesucristo les dijo que se tenían que encontrar. Allá era donde les iba a entregar a ellos el encargo para que todo el mundo se transformara, que eso es lo que vamos a hablar en este momentico. Ellos se fueron para allá y empezaron a hacer lo que Dios les dijo, la transformación de Dios, porque Dios empezó a transformar la cultura de la época con dos mujeres. Empezó a transformar el concepto que había de las mujeres desde ese momento. Ustedes miran el libro de los Hechos de los Apóstoles y ustedes ya ven el tema evangélico mostrado. Ya lo ven de uno, ustedes ya ven a la gente orando, ven a la gente cantando himnos, ya ven a la gente en el tema evangélico. Pero entre el Evangelio según San Mateo y el libro de los Hechos de los Apóstoles pasó una transición de 40 días más los 50 de Pentecostés, son 90 días. ¿Cuántos meses son? 4 meses. 3 meses. Cuando pasaron esos 3 meses, en esa transición ya ellos iban diferentes a como ellos eran desde el momento en que el Señor los encomendó. Me quiero dar a entender. Entonces, el Señor los encomienda y cuando los encomienda, lo primero que hace es romper las estructuras que hay en ese momento. Hoy Dios quiere darle a usted un encargo para que transforme su vida y lo primero que quiere hacer Dios con usted y conmigo es transformar la tradición, transformar los conceptos y las filosofías que usted y yo manejamos actualmente. Estábamos leyendo ahorita con mi esposa, pues mi esposa le leyó a ustedes del Salmo 119
Esta semana ella me decía a mí, la gente pierde la libertad en Dios creyendo que aquí le prohíben cosas. Y le decía yo a ella, ¿cuántas veces la gente dice, yo quiero ir a la iglesia, pero es que allá me prohíben? O sea, la gente tiene un prejuicio de que vienen a la iglesia y se les prohíbe todo. Se les prohíbe que miren, se les prohíbe que hablen. Y entonces la gente más charra. Los que deciden seguir a Cristo se meten a la iglesia, se meten a la religión y nadie les prohíbe nada y no lo hacen físicamente, pero lo hacen todo con la mente y con el corazón. Y la Biblia dice que Dios conoce los pensamientos suyos y mis pensamientos. Estamos en la misma condición. Lo que pasa es que unos adoptan la esclavitud diferente que otros, pero Dios quiere traernos es libertad. Él quiere que nosotros rompamos con esas tradiciones. Con estas mujeres, en el verso 10, Él les dijo a ellas, no teman. Vaya, dígale a los hermanos que nos vemos en Galilea. Entonces, en el verso 16 dice lo siguiente, pero los 11 discípulos, vamos a mirar ahí, 11. Cuando el Señor Jesucristo encomendó la labor de ir y hacer discípulos, la gran omisión, porque todos omitimos eso. Cuando el Señor Jesucristo les mandó a ellos, les encargó este mensaje transformador, el número 11 es un número imperfecto. Según la gematría bíblica, el número 11 es el número imperfecto. De hecho, según el satanismo, el número 11 es el número de los nuevos comienzos para el satanismo. Por ejemplo, en noviembre, nuestro calendario gregoriano, para el mundo satanista es el último mes del año, o sea, es el mes de diciembre para ellos, en noviembre. Por eso en países como México, Guatemala, es el mes de los muertos, es el mes de la Santa Muerte, es el mes, una cantidad de chécheres que celebran. ¿Cómo? En la mayoría de países latinoamericanos. Bueno, aquí hay un secreto interesante. ¿Por qué muchas veces usted y yo no hacemos la tarea que el Señor nos encomendó? Porque creemos que hasta que no seamos perfectos, no la podemos hacer. Y resulta que aquí el Señor Jesucristo utilizó una iglesia falible, o sea, con faltas. Una iglesia que no era perfecta. Y a esa iglesia, ¿qué hizo el Señor? Le encomendó el mensaje del Evangelio. Vayan y hagan discípulos. Vayan y enseñen. Vayan y muestren las cosas que yo he hecho a un grupo de personas falibles, con defectos. A mí me apasionó esto cuando empecé a descubrirlo esta semana, porque dije, qué tan tontos nosotros, seguidos a las reglas, a la norma, y queremos, según mi percepción, creo que Dios me está mirando. ¿Cuántas cosas aprende uno diariamente que dice, lejos estoy yo de conocer el corazón de Dios? ¿Será que Dios no sabía que usted le iba a fallar? ¿Será que Dios no sabía que usted no iba a ser fuerte en él? ¿Será que Dios no sabía que usted en cualquier momento se iba a enojar, iba a decir groserías, iba a ver pornografía? ¿Será que Dios no sabía eso? ¿Será que usted cogió descuidado a Dios? No. A pesar de sus debilidades y mis debilidades, a pesar de mi imperfección, a pesar de yo ser falible, faltante, falto, adolescente, Dios confía en usted. Para poder hacer la obra de Dios, tengo que empezar, número 1, a romper las estructuras que yo tengo. Número 2, tengo que empezar a entender que yo soy vulnerable. Yo soy limitado. Yo no soy el que hago la obra, el que hace la obra es Dios. Pero yo ayudo a que el diablo gane terreno, a que los enemigos de la fe ganen terreno en la obra de Dios en la tierra. Yo ayudo a eso. ¿Cómo ayudo yo? Cuando me sigo metiendo en las tradiciones que el mundo ha establecido, que el Dios de este siglo ha establecido, que el que tiene, como dicen en el libro de los Corintios, el príncipe de este mundo que tiene cegada la mentalidad de la gente, siga en ese error, porque yo todavía estoy en ese concepto. Hay cristianos que todavía creen que hasta que no sean perfectos, entonces no pueden hacer la obra de Dios. Dios lo necesita a usted, porque
En la debilidad suya y en la debilidad mía se fortalece el poder de Dios. Dios, para demostrar que es Dios, necesita demostrar su fragilidad, mi fragilidad. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, porque este tesoro, este gran tesoro lo ha depositado Dios en vasos de barro, en vasos frágiles. El gran mandato que Dios nos ha dado a usted y a mí, nos lo ha dado en vasos de barro. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué quiero comentarles a ustedes esto? Porque muchas veces nosotros no hacemos la obra de Dios, no hacemos discípulos porque creemos que ganar almas, o sea, que ir y evangelizar y volvernos locos afuera es hacer la obra de Dios. Aquí en este mandato Dios no los mandó a evangelizar. Él los mandó a hacer algo más grande todavía. Les dijo, vaya y haga discípulos. A mí como pastor de esta congregación, me ha venido confrontando mucho Dios. Dios me habla mucho a través de mi esposa, a través de su palabra. Y me ha venido confrontando mucho. Por eso les he venido preguntando a ustedes muchas veces, ¿ustedes se sienten discipulados acá? Porque yo no siento que los haya discipulado. Yo no siento hacer discípulos. Yo no siento que los esté haciendo discípulos. Yo, Alexander Sierra, dime. Según la Biblia, la pregunta cuál es. No, no es porque no sean muchos, sino es por el trabajo del discipulado. Vamos a explicar. El Señor Jesucristo tuvo una iglesia, según la Biblia, según 1 Corintios, una iglesia de más de 500 hermanos. O sea, la iglesia de Cristo era de más de 500 personas, una iglesia grande. Pero la Biblia solamente retrata, solamente le saca la radiografía a sus 12, o sea, a su núcleo más cercano. El número 12 en la Biblia representa plenitud administrativa. Por eso cuando él encomienda a los 11, ahí no hay plenitud administrativa, ahí hay una falencia, ¿cierto? Entonces, no es que me reproche, sino que mi responsabilidad, ¿cuál es? Enseñarle a Nanis quién es Jesucristo. Porque él lo dice acá, él lo dice acá. Entonces, no es la cantidad, sino formar el carácter de Cristo, que enseguida lo vamos a ver. ¿Cómo se forma el carácter de Cristo? ¿Qué tan reproducido está el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros? ¿Cómo? Bueno, les, ajá, ¿qué hacen? Unos que se van a ir, unos que se han ido y otros que se van a ir. Bueno, vuelvo y te digo, es algo que es algo que yo me he venido planteando. Yo quisiera que todos ustedes ya fueran pastores. Yo quisiera que ustedes me dijeran a mí, no, no, permisito, pastor, que es que vengo es con ganas de trabajar para la obra. Ese es el anhelo de mi corazón. Que, hombre, que todos los que están aquí en transformación fueran pastores. Una cosa maravillosa. Dios sabe que a mí no me dan celos eso, ni envidia. Ay, qué miedo que me van a correr el but. Nah. Obvio, mija, obvio. Obvio, mija. Mi responsabilidad. Mire, yo como pastor, ¿qué tengo que reproducir? Pastores. ¿Y una oveja que tiene que reproducir? Ovejas. ¿Listo? Bueno, entonces el tema es el hacer discípulos. La confrontación hoy en día, por eso les decía que es un tema escabroso, porque no sé cómo abordarlo. Hoy en día, si yo le pregunto a Néstor, Néstor, ¿usted es discípulo de Cristo? ¿Usted lo puede decir con convicción? Entonces viene la otra pregunta, ¿cuántos discípulos tiene usted?
La hija no vale porque la crianza es diferente. Este me salió más campeón. La pregunta es, usted es discípulo de Cristo? Bueno, listo. Esa es la convicción. Entonces ahora, ¿qué discípulos tiene usted? ¿Usted todavía está en ese rango de personas que creen en la tradición? ¿Que creen en que las mujeres no pueden hablar? No, su mentalidad ya cambió frente a eso. Esa mentalidad, el problema de esa mentalidad es que ya no es solamente que las mujeres no hagan, sino que yo tengo una cantidad de limitaciones en mi ser que están ahí, son parte de un sistema con el cual me criaron. Un sistema derrotista, un sistema de pobreza, un sistema de poca resolución, un sistema de poco emprendimiento, un sistema de que se me está pasando la vida. Yo simplemente trabajo para vivir. Ese tipo de cosas son las que Dios quiere que usted y yo rompamos, porque eso es parte de mi debilidad, de mi fiabilidad. No de ser fiable, sino de ser falible, falente, adolescente de ese tipo de cosas. Hoy Dios quiere que usted y yo empecemos a entender. Yo tengo que, en este mundo, cambiar la mentalidad. Rico para los que estamos acá, ya somos salvos. Yo te pregunto, ¿tú eres discípulo de Cristo? Si me dices que no, Néstor, ahí sí me harían ganas de llorar, ¿cierto? No, que por lo menos usted diga, sí, yo creo en Jesucristo. Si usted dice, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él es Dios, yo creo que Él es Dios hecho carne para ser mi Salvador. Si usted cree que Jesucristo va a venir por usted, no dentro de mucho tiempo, ojalá sea rápido, y nos va a raptar, así la gente diga que somos locos, así otros teólogos digan que no, que el rapto es una mentira, que la gente se va a perder. A mí me da rabia cuando hay gente que dice, la mayoría de cristianos se van a perder. Mentiras satánicas. Entonces, en vano hemos predicado el evangelio, en vano hemos vivido. No, 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 no. En vano Cristo entonces murió en la cruz. Lo que Él dijo es por fe, es para creerlo. Dime. Ajá. Me encanta. Le dijo a los 11 discípulos. Ellos ya estaban listos para el encargo. De hecho, él ya había hecho un piloto con ellos. Cuando mandó a 70, que los mandó de dos en dos, él ya había hecho el piloto. Jesús ya los había mandado a predicar y ellos llegaron contentos. Señor, los demonios se nos sujetan. Señor, sanamos enfermos. ¡Ay! Ellos ya venían contentos, ¿cierto? ¿Cuántas veces Jesús ha hecho el piloto con usted? Usted me ha contado muchas veces gozoso. Pastor, le estuvimos hablando a tal persona y tal y tal. Es otro que se te robaba las predicaciones. Genial, genial. Eso está muy bien. ¿Sí me estoy dando a entender? Cambie su manera de pensar. Por favor. Mire, ya usted tiene algo en el bagaje mental de su vida. Mire, si usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, pues búsquelo. Es en la intimidad. Cuando el Espíritu Santo Dios le diga a usted a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, levántese a orar, no diga después, Señor, usted sabe, reprendo el espíritu de insomnio. No, pues, levántese y tome, hágalo por primera vez. Ore. Yo recuerdo hace 25 años que empecé mi caminar con Cristo y yo recuerdo que yo amanecía orando. Eso era una cosa espectacular. Escuchaba canciones y me arrodillaba a llorar en la calle. Yo no le copiaba a nadie nada. Y uno va creciendo y se va volviendo duro. Se va volviendo más. Eso ya es emoción. Hay que, no, no, no. Una cosa es el espíritu, pero otra cosa ya eso es la carne. Uno va perdiendo esa sensibilidad. Egoísmo, nos dice la hermana Dorita. Sí, yo no voy a decir que es don. Tenemos un cliente
que el Señor lo están adoctrinando en cuanto a temas de reencarnación. Y no le habla a gente tonta o pobre. Cada encuentro que esa gente hace lo hacen por allá en Turquía, por allá, donde solamente puede ir gente con plata. Johnny, nos vamos de fin de semana para Turquía y volvemos por la tarde. Gente con plata. Y ese tipo le dice a la gente, no, es que la reencarnación es real. Le dice a uno, él dice que va a reencargar en un poeta. De hecho, él dice que ha hablado con Hitler y que Hitler ahorita es pintor. Y que Hitler le dice, hombre, no, Mauricio, hermano, yo estoy muy arrepentido de todas las poposidades que hice. Sí, literal así dice. Que Hitler habló con él y le dijo, un man, no, y fuera un tipo bruto, pero ese señor es un tipo inteligente, un tipo que fue abogado, mejor dicho, una eminencia. Pero bueno, el Señor Jesucristo le dijo a los 11, ahí hubo algo que me encanta de Dios. Dios usa la imperfección. Yo coloqué aquí algo. Dios de un número imperfecto le dio la vocación de ser una obra perfecta. Dios de un número imperfecto dio la vocación para que fuese un número o la obra perfecta. Más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles fueron los que dijeron, bueno, nos faltó uno para hacer la obra. Y escogieron a Matías. Pero el Señor en ningún momento los mandó a hacer eso. Pero en ningún momento les dijo, no lo hagan. En ningún momento lo reprobó. Él, en su voluntad permisiva, ¿qué hizo? Les dio permiso. En su voluntad permisiva les dio permiso de hacerlo. ¿Ustedes creen que eso va a perfeccionar la obra? Háganlo. Pero el Señor de la obra es Cristo. ¿Están conmigo? Dice, y entonces se fueron los 11 a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí la palabra Galilea me encantó. Porque número uno, el Señor quiere que usted y yo rompamos todas las tradiciones dañadas y nocivas que traemos. Número dos, Él quiere hacer la obra perfecta con gente imperfecta en un proceso de perfección. Más adelante, los apóstoles ya llenos de Dios, ya haciendo cosas espectaculares, asombrosas, porque el Espíritu de Dios lo hacía, cuando Él dijo, vayan y estén allá en el aposento alto, y cuando venga el Espíritu Santo, me van a ser testigos. Y empezaron a hacer la obra de Dios. Hoy en día el Espíritu de Dios está ¿en dónde? En nosotros. Ese mismo poder y esa misma potestad está en nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que buscarlo. Entonces, cuando ocurrió esto, viene el otro principio. En Galilea, Cristo fue criado ¿en qué sector? En Galilea, lejos de Jerusalén. De hecho, él mismo les dijo a los discípulos, no vayan a Galilea, porque allá hay camino de gentiles, los cuales ustedes no tienen que seguir. ¿Por qué Jesucristo después quitó esa ley o ese mandato que él les había dicho de por camino de gentiles no vayan? Galilea, en la Biblia dice que era Galilea ¿de qué? De los gentiles. Aunque era un pueblo judío, un pueblo de Israel, aunque era un pueblo cercano de Dios, era un pueblo que estaba altamente contaminado de los conceptos de la gente que no era judía, o sea, que no practicaban la religión de Dios, sino que tenían muchos cultos. Y allá fue a donde el Señor los envió para darle la instrucción. Y me encanta porque en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte, ¿a dónde fue proclamado? En ese sector de Galilea. El tercer aspecto que Dios quiere que usted y yo hagamos, como la gran comisión, como el gran encargo que Él nos da, es ir a donde nadie quiere ir. Ir a donde la gente realmente necesita de Dios. Ir a donde la gente necesita más de la presencia de Dios que de una religión. En ese orden de ideas, ¿a dónde tenemos que ir? A todas partes. Vaya aquí es más, aquí donde está la iglesia, donde está el auditorio, tercero o cuarto piso.
Hay tremenda imagen de no sé qué virgen hay ahí. Esa persona tiene una percepción diferente de Dios. Tiene una percepción sincera de una deidad, pero no se ha encontrado con el Dios verdadero. El Dios que le dice que su corazón debe ir hacia Él, en la adoración verdadera, en la adoración que cambia, que transforma. ¿A dónde debemos ir? A donde la gente no necesita de Dios. Dígame usted, hermano Néstor, no mentira, se la tengo montada. Dígame usted, hermana Nanis, donde usted va, no hay ausencia de Dios en todas partes. Y a veces usted y yo decimos, yo quisiera decirle, pero no tengo las palabras. ¿Sabe por qué no tenemos las palabras? Porque todavía no hemos buscado lo que el Señor nos mandó. Así que lo vamos a mirar. Usted y yo tenemos que ir a ese sector, a ese lugar donde en otro tiempo se llamaba gente sin Dios. La Galilea de los gentiles es todo este lugar donde usted se encuentre que no haya la presencia verdadera de Dios y no de una religión. Ahí es donde está el lugar de los gentiles. Ahí es que hay que ir a hablar. Donde usted vaya, les voy a dar una excelente noticia. Donde usted vaya va a estar la presencia de Dios, porque usted es discípulo, usted es hijo de Dios, la presencia de Dios está en usted. A veces a usted y a mí nos falta tanto esa convicción de que Dios está en mí, que por eso donde vayamos pasamos desapercibidos. Los agentes secretos de la fe. Pasamos desapercibidos porque todavía nos da miedo, todavía nos atemoriza que digan algo. Hay una palabra en la Biblia que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: cuando estén enfrente de las gentes, no se preocupe por qué van a hablar. Usted simplemente abra la boca que Dios la va a llenar. Pero como nosotros estamos tan llenos de nosotros, entonces no le damos espacio a Dios para que diga. De defender. Ajá. No, precisamente no estamos convencidos. Y a veces la excusa es, no, como yo creo en lo que sé, entonces no digo nada. Peor, peor, porque esa persona se está perdiendo. No hay lo que Cristo dijo que hiciéramos. Él dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Es muy importante el mandato ahí, porque en la Biblia lo que el Señor mandó a hacer es una cosa sencilla. Ame al prójimo como a usted mismo y a Dios sobre todas las cosas. De la gran comisión, a la larga no es difícil. El problema es que yo soy el que no la... ¿Amén o no amén? Como están tan calladitos, entonces pienso que están aburridos. Verso 16, no creo que nos dé para seguir con lo otro, pero bueno. Jesús, dice entonces, envió a los 11, un número imperfecto para hacer su obra perfecta, mandados por unas mujeres que le hicieron el favor de que fueran allá. Tercero, cuarto, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Eso es espectacular. ¿Cuántas veces, este verso es muy fácil de interpretar, cuántas veces usted viene a la iglesia y adora al Señor con todo su corazón, pero a veces está en media alabanza espectacular o en media tiempo de adoración? Aquí estoy con manos alzadas, Señor. Y de un momento a otro empieza a pensar, ay, el arroz. Ay, ay, el arriendo. Ay, los servicios. Ay, ay, ¿será que será? Nos volvemos esquizofrénicos. Es que, sí, es que. ¿Cuántas veces usted entra en un momento de adoración a Dios? La palabra aquí, dudar y vacilar, es lo mismo. ¿Cuántas veces usted cree en su corazón en Jesucristo, pero empieza a dudar de la obra del Señor? Ahí los discípulos no estaban dudando que era Jesús. Y algunos dudaban. De hecho, en Lucas habla de que este tipo de, ¿cómo se llamaba? Tomás, si yo no le meto el dedo, si no le meto la llaga, no creo, ¿cierto? Aquí está hablando de algunos dudaban. Ese algunos dudaban era vacilaban. O sea, no estaban convencidos, pero sin embargo estaban ahí. ¿Cuántas veces usted está en esa misma condición?
vacilante, dudoso. Si usted es Dios, entonces va a pasar la que va a ser mi esposa. Y va a tener un vestido rojo. Y pasa una señora de 78 años vestida de rojo y usted dice, reprendo al diablo. Y una vez un tipo orando por la novia y se montó a un bus. Y en la última silla había un puesto. Y a un lado había una señora de edad, 85 años, y al otro lado una muchacha de 23 años. Y el tipo se sentó y cuando el bus giraba para un lado, se le recostaba a la señora de edad y decía, reprendo al diablo. Y cuando el bus giraba para el otro lado y se recostaba a la señorita, decía, hágase tu voluntad, Señor. ¿Cuántas veces usted y yo dudamos, vacilamos de lo que Dios está haciendo en nosotros o ha hecho en nosotros? El empleo, vuelvo a colocar esa piedrita que todos la tenemos. Ay, pastor, es que si no trabajo no como. Claro, la Biblia dice eso, que el que trabaje que no coma. Pero hay que mirar el contexto de eso, porque la Biblia dice que usted depende de Dios y si usted depende de Dios nada le faltará. El Salmo de Salmos dice, Jehová es mi pastor. Pero si Jehová es su pastor, nada le faltará. Pero si Jehová no es su pastor, entonces tendrá falta de todo. De todo. Dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo, creo que es 8, 12. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Cuántas veces usted quiere el descanso de Dios, pero duda de que Dios le pueda dar descanso? Esa gente no dudó de Jesucristo, pero dudó del poder de resucitar de Dios. Si voy a la iglesia el domingo, no descanso. Pero si me quedo en la casa, claro, es que el descanso. Me lo pagan doble y ahora con la reforma de Petro me lo pagan triple. ¿Cancelaron la reforma? Bendito. Bueno, en fin. Verso 18, ya para terminar esta partecita. Verso 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, me encanta porque en estos tres versos, en el verso 16 y 17, bueno, en los dos, aún Cristo no les había hablado a ellos. Simplemente era un evento. Mientras la ciudad estaba conmocionada por lo que había pasado, imagínense los soldados gritando como locas después del terremoto que pasó, porque cuando el Señor Jesucristo resucitó no fue así, ¡pum! ¡Ay, resucitó! No, con Dios es una cosa espectacular. A Dios le gusta hacer escándalo, a Dios le gusta la vuelta de terremoto. ¿Cuántas veces usted y yo como cristianos hemos visto la obra de Dios y todavía seguimos como dudando, vacilando? Eso es normal. O sea, la raza humana es así. Adán hablaba con el Señor y le creyó más a la Eva. Bueno, en estos dos versos está ocurriendo eso. Mientras el mundo, la ciudad está en una conmoción, los discípulos estaban todos cándidos por ahí escondidos, que tuvieron que unas mujeres ir y buscarlos y decirles, el Señor les dijo que nos viéramos en Galilea, que todo bien. Dice ahí en el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Esto es espectacular. En el Evangelio según San Mateo, esta va a ser la introducción para el próximo mensaje. En el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús está diciendo, todo poder, toda dinamita espiritual, dínamos en griego, me es dada, toda en el cielo y en la tierra. Ese acontecimiento del otorgamiento de todo el poder, ¿cuándo fue? ¿Antes o después de la resurrección? Después de la resurrección. Dice, toda potestad me es dada. Él ya la traía del cielo y vino acá a la tierra y conquistó la vida. Bajó al Hades y conquistó la muerte y volvió y salió a la tierra. Y les dijo, bueno, mis negros, mis chiquilines, ya todo esto es mío. Y como todo esto es mío, entonces no importa que ustedes sean una gente imperfecta. Como ustedes lo van a hacer en mi nombre,
entonces pueden hacerlo, yo les doy permiso. Se equivocó, no se preocupe que yo voy detrás de usted recogiéndole el reguero. Pero usted y yo nos equivocamos y somos felices echándonos en cara el reguero. Y el Señor detrás, hágale pues que yo recojo. ¿Sí me estoy dando a entender? Usted y yo somos felices otorgándonos el poder a nosotros mismos. ¿Por qué a veces no nos salen las cosas como queremos? Porque lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza. Y según la Biblia, estamos bajo una maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por fuerza de varón. Pero usted y yo somos felices. Y Dios esperando, diciendo, déjeme, yo le hago. Toda potestad me es dada espiritualmente y físicamente, terrenalmente. ¿Será que Dios no es capaz de darnos a usted y a mí el arriendo? No nos lo ha demostrado acá. A mí octubre del año pasado fue brutal. El día que dijimos, nos va a tocar entregar este chuzo. Se levantó un tipo que cuando volvió. Nunca volvió. Ese día vino a traernos la plata del arriendo, porque Dios le dijo que viniera. Así de simple fue. Para mí eso marcó un antes y un después. ¿Será que él no lo cogemos desprevenido? Entonces viene la otra pregunta. ¿Ustedes son discípulos de Jesucristo? Y entonces, ¿por qué todavía estamos tan aferrados al mundo? La primera pregunta es, bueno, ¿cuántos discípulos tiene? Trivial. No importa. Eso no vale la pena. Tener discípulos no vale la pena. Ojo con eso. Que sí vale. Después de que yo tenga mi salvación, mi hijo, usted verá. El Señor nos mandó a amar al prójimo. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días con la ayuda de Dios. Hoy quiero que le quede claro a usted esto. En la Biblia, en el libro de el Evangelio de San Mateo, Cristo es en el Evangelio donde más habla de autoridad. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 1? ¿Qué dice? Poder y autoridad. Y dice, para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Ahí están implícitos los dos aspectos, el aspecto espiritual y el aspecto físico-terrenal. Óigalo. Qué pena con este man. Listo, vamos a terminar entonces con esto. Toda potestad le es dada a Jesús. Y entonces viene la pregunta. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? Entonces, ¿será que usted no tiene la potestad de Cristo? ¿Será que no la tenemos? Miren, muchachos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque con mi esposa le buscamos la comba al palo. Vamos a tener tiempo de oración. Vamos a tener tiempo de lectura de la Biblia. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a estar ahí. Vamos. Pero si usted no lo quiere hacer, el problema es suyo. Yo he venido encontrando respuestas de parte de Dios. Muchas respuestas de parte de Dios. Y nosotros queremos invitarlos a ustedes a eso. Que se metan. Respuestas para usted y su vida, su familia y tal. Esos pensamientos que le han venido a la mente. Eso no es de Dios, obviamente. Obviamente. ¿Y por qué lo miran a ella, María? Ustedes son... No verán. Aunque no se vea, hay que hacerlo. Bueno, terminamos con esto. ¿A usted le gustaría tener discípulos? ¿Sí le gustaría tener discípulos? Bueno, vamos a buscarlos. Vamos a reproducir lo que Dios ha hecho en mi vida para yo poderlo dar a otras personas. Dentro de 8 días les voy a hablar de la satisfacción que eso produce. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, mi Señor. Porque si no fuese por tu mano poderosa sobre nosotros, Dios mío, ya nos habríamos muerto, Señor. Porque el pecado nos separa de ti.
La práctica de pecado nos separa de ti. En la Biblia dice que aún sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, eso es contado por injusticia, por pecado. Ayúdanos, Señor, a entender lo que nosotros somos imperfectos, pero tú con algo imperfecto haces tu obra perfecta. Tú haces de lo que es imperfecto, le das la vocación de perfección, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos.